finalmente, está la peor actitud posible. Yo estoy mal, tú estás mal. O menos. Tú y yo estamos fatal. Es la actitud cínica. Para ellos, todo es un desastre. Es como si dijeran, que se pare el mundo, que me bajo. Cuando estás en esta actitud, es importante cambiar el foco, dejar de fijarte en las cosas que van mal y apreciar lo que funciona. ¿Ya sabes cuál es la actitud que te conviene? La clave para triunfar es trabajar en el primer plus de la actitud plus, en creerte que estás bien, sin condiciones. Cuanta más conciencia tomes de tu actitud, mejor entenderás cómo te autolideras y qué miedos te hacen perder la confianza. Para eso, es importante que conozcas algunos conceptos más. ¿Qué imagen mental tienes de ti? ¿Solo te fijas en lo que te va mal? ¿O sabes apreciar tus fortalezas? ¿Cómo te cuentas que te va la vida? ¿Es una historia de aventuras que potencia tu autoestima? ¿O una historia de miedo que justifica tu mala suerte? ¿Y cuál es tu imagen mental de tu futuro? ¿Es una copia de tu presente en la que nada cambia? ¿O una que te motiva y en la que has conseguido tus sueños? ¿Te das cuenta de que para tu inconsciente esta imagen de futuro funciona como el destino que eliges en tu navegador mental? Te invitamos a que te familiarices con estos conceptos, los practiques y despegues rumbo a tus sueños. Juntos estaremos creando un mundo mejor, donde hemos traducido el paradigma del miedo en uno de confianza y donde todos ganamos. En un paradigma plus. Yo estoy bien, tú estás bien y el planeta está bien. ¿Te atreves a practicar la actitud plus? Buenos días nuevamente a aquellos que pues se han ido integrando poco a poco en lo que se estaba reproduciendo el vídeo de motivación. Bueno, con el vídeo de motivación, la actitud plus, ¿cuántos nos atrevemos a tener una actitud plus? Donde yo estoy bien, tú estás bien y todos estamos bien. Si yo estoy bien, tú también puedes estar bien. Una actitud muy positiva, una actitud que habla mucho de cada uno de nosotros. No porque yo estoy mal voy a desear que los demás estén mal, no es así. Siempre con la mejor actitud, con una actitud y sobre todo que sea una actitud positiva. ¿Algún otro comentario, Francisca? Elmer, opinión, chicos, en cuanto al vídeo, Adina. Buenos días, profesora. Hola, buenos días. Bueno, sí, siempre que bien, mal, o sea, es la actitud que debemos demostrar diariamente. Siempre, bueno, ahorita mismo me encuentro una buena actitud para escuchar, dar la clase de hoy. Todos, yo pienso que debemos tener esa actitud. Esa es mi opinión. Gracias, Adina. Francisca. Sí, buenos días, profesora. Muchas veces queremos decir que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor nos puede afectar, pero depende de nosotros realmente cómo vemos las situaciones, cómo enfrentamos cada problema y darle gracias a Dios por cada día porque es una oportunidad y siempre tener esa manera de andar con buenas vibras y no dejarnos ganar por lo negativo, siempre tener la mejor actitud y así mismo las cosas buenas llegan. Claro que sí. Jennifer, hola. Sí, como han dicho los compañeros, el tener una actitud plus nos permite enfrentar los retos con confianza, aprender de nuestros errores y a la vez nos ayuda a contribuir a tener unas buenas relaciones basadas en respeto, empatía. Así que siempre una actitud positiva es el primer paso para pues crecer como persona y contribuir al bienestar de los demás. Gracias, Jennifer, por su opinión. Filomena. Buenos días, profe, que apenas me estoy conectando. Ok, por acá,
¿Algún caballero? Elmer. Vamos a ver quiénes están por acá también. Profe, buenos días. Yo no estuve en el video, entré cuando ya se estaba acabando, pero más o menos entendí de qué trataba. Y pues quisiera dar mi opinión. Miren, Claro que tiene. la actitud muchas veces depende más que nada de nosotros. Claro que el entorno es importante, pero el cómo nos hablamos frente a las situaciones que nos pasan, que atravesamos, eso es vital, eso es importante, porque el cerebro no sabe de bromas. Cuando nos miramos al espejo y decimos, por ejemplo, ¡ay! Vamos a decir, estoy arrugada, estoy vieja, estoy acabada. El cerebro no sabe de bromas, el cerebro lo asimila, pero cuando te miras al espejo dices, tú puedes con esto, tú puedes con aquello, tú eres guapa, tú eres hermosa, o viceversa, o sea, viceversa en el caso de los chicos, tú eres guapo, tú eres hermoso, o sea, lo que tú le digas a tu espejo o a tu yo interior, eso va a hacer que lo reflejes en tu día a día. De eso va la actitud, básicamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo nos hablamos, porque de ahí muchas veces parte la actitud con la que enfrentamos las situaciones que no podemos controlar en el entorno, porque a veces hay cosas que no podemos controlar, pero sí podemos controlar la actitud que tenemos ante esas situaciones. Gracias, Enedina, por su opinión muy acertada. Así mismo, hablarnos bonitos también influye sumamente en cada uno de nosotros, no todo el tiempo, como usted dijo, la actitud que mantengamos frente a algunas situaciones, con que asumamos algunos retos, también es muy importante para cada uno de nosotros. Bueno, chicos, seguimos por acá. Una consulta, ¿alguien tiene listo el trabajo final? Profesora, bueno, yo he trabajado conforme a la marcha, la primera, segunda semana, y si de repente usted iba a explicar la tercera y cuarta para estar más clara en esos documentos, entonces yo procedo a hacerlo. Sí, yo les voy a explicar, pero también les había comentado la clase anterior de lo que trataba, pues, el trabajo final, que era una revista. Ustedes debían seleccionar uno de las 4 temáticas. Por acá nadie hizo la revista. Les pregunto porque, para darle pues la oportunidad de que la pueda presentar y los demás tengan una idea. Yo sé que todavía tienen espacio para enviarla, claro que sí, porque tienen hasta el próximo sábado para enviarla. Pero Bueno, profe, yo no la he trabajado tampoco. Yo sé que no es excusa, pero llevo también otra, o que la veo en otra materia con otra universidad. La misma, pero en otra universidad. Entonces llevo dos carreras a la vez, se podría decir, y me he saturado un poco, lo que ha sido estas 2 semanas bien saturada. Entonces yo sí no he trabajado ese trabajo final aún. Okay. Por acá los demás, Filomena, Jennifer, Yanaiska. Buenos días, profesora. Yo tampoco he trabajado en la revista, pero más o menos ya vi la temática que iba a realizar. Está bien, chicos. De todos modos, recuerden, pues yo sé que no les he subido la calificación, pero igual no hay problema, porque incluso se han estado matriculando hace unos días, pues entonces están poniendo también al día en la entrega de las asignaciones. Aquellas personas que se han matriculado hace poco, no se preocupen, pueden ponerse al día en cuanto a las asignaciones. Yo tengo conocimiento de aquellas personas pues que su matrícula ha sido un poquito tardía, y en ese caso pues hay ciertas excepciones que se hacen. ¿Sí? Profesora, yo le iba a hacer una consulta. Sí. Las tareas que yo le he enviado, yo las subo y las tengo en carpetas en mi OneDrive del correo institucional del instituto. Entonces yo le comparto desde allá el link de los trabajos que yo subo a la plataforma. Entonces yo quisiera saber si esos links a usted le abren. Bueno, cualquier cosa yo me comunico con usted, Francisca, que en tal caso no lo hará. Recuerden que el sistema es subirlos en PDF. Pero si es un link y están bien copiados, no debe haber problema. ¿Sí? Listo, gracias. Cosa yo me comunico con usted. En tal caso de que no me puedan abrir, de que no pueda observar las actividades. Pero recuerden pues que sus trabajos deben subirlos en PDF. Por acá vamos a ver la temática de hoy.
Profe, buenos días. Disculpe por la tardanza. Tenían dificultad del internet. Como Ajá. vivo en difícil acceso, apenas estoy logrando conectarme. Entonces me quedé un poco perdida, profe. Me disculpa. Tranquila, de Dani. Bueno, chicos, por acá, o pues otro pensamiento, otra motivación. Enfoca toda tu atención y energía en aquello que tanto te apasiona. Cree en tu capacidad creadora. Cuida tus pensamientos para que siempre sean positivos y que tu bienestar se manifestará en tu vida. Tú vales mucho. Recordando siempre que la educación es la clave para la liberación y el cambio social. Nuestra misión y visión como institución, nuestra visión, el Instituto de Educación Superior Nueva Luz, es una entidad privada innovadora con proyección social creada para formar y capacitar ciudadanos con calidad humana, emprendedores capaces de incursionar en mercados laborales competitivos. En cuanto a nuestra visión como institución, tenemos ser un instituto superior de excelente proyección social, elevada calidad y reconocimiento nacional en la capacitación de formación de ciudadanos con innovaciones tecnológicas adecuadas al entorno social y empresarial, permitiendo solucionar problemáticas sociales, empresariales de la provincia y del país, para que ustedes pues tengan conocimiento de la misión y visión que tenemos como institución. Entre los valores también que deseamos resaltar: responsabilidad, cooperación, honestidad, sensibilidad social, innovación creativa, diversidad, respeto, solidaridad y equidad. Por acá pues tenemos la temática de hoy, que son principios de redacción, pasos para redactar una idea principal, un taller de redacción, ideas secundarias, los conectores textuales, que son elementos esenciales en todos discursos, algunas actividades que tenemos que se las muestro posteriormente. Tenemos el texto. La otra temática son las cualidades de los cuales de las cualidades que tienen cada uno de los textos, tipologías textuales, textos narrativos, descriptivos, argumentativos, aunque no son los únicos, pero sí son los que pues en referencia vamos a hacer mucho hincapié en estos tipos de textos. Y explicarle la temática del examen final, aunque ya la misma también fue explicada pues en la sesión anterior. De estos dos puntos que vamos a ver, que son principios de redacción, el texto, y también voy a adelantarme un poquito con el hecho del 1 y del 2, que fueron la comunicación y ortografía y puntuación. Ustedes deben seleccionar cualquiera de estos 4 temas, cualquiera de estas 4 temáticas, y ustedes elaboran su examen final, que es una revista. ¿Okay? Hacen su trabajo, hacen la proyección y lo sustentan y lo suben a YouTube, que es el trabajo final, o sea, el examen final. Ustedes eligen cualquiera de las 4 temáticas y desarrollan una. En la temática de redacción, ok. ¿Qué entendemos por redactar? Redactar, cuando nos piden o nos solicitan redactar algo, nosotros debemos tener a este nivel donde estamos todos, somos profesionales, todos debemos tener, pues, algunos desarrollamos más esa parte de redacción, de fluidez en la redacción. Otros también podemos hacerlo muy fluidamente de manera oral. Otros de repente les cuesta en el momento de la redacción o viceversa. De igual forma, el redactar no es más que contar algo sucedido con coherencia, cohesión y orden, que son elementos sumamente necesarios en todo contexto, en todo texto, para que yo posteriormente pueda deducir, dilucidar o describir en su momento lo que trata un tema, o hacer un análisis crítico en referencia a alguna temática. Simple y sencillamente yo debo hacerlo con coherencia, con cohesión, con adecuación, con un contexto fijo a dónde yo voy a ir, a quién yo me voy a dirigir o a quiénes yo me voy a dirigir.
hacerlo de la mejor manera, tener las ideas claras, tener claro lo que vamos a hablar antes de empezar, en este caso a redactar, hacer un esquema con ideas principales y luego con las ideas secundarias de cada uno de los textos. También usar frases cortas para que se nos entienda adecuadamente. Revisar y corregir las faltas ortográficas, revisar 1, 2, 3 las veces que sean necesario antes de presentar el escrito. Posteriormente, tener en cuenta, disculpen un momento, tener en cuenta que no se escribe como se habla, o sea, hay que hacer adecuaciones, ya que debemos cuidar las frases, no se sigue un patrón de una conversación, sino una redacción como tal, donde utilizamos los conectores, donde utilizamos las palabritas de enlace correcta, que de repente no es que no la hagamos de manera oral, pero de manera escrita, pues hay que hacerlo de la mejor manera para que nosotros en su momento que estamos haciendo las veces de emisor, en su momento los receptores, que en algunos casos o en el momento los lectores puedan entender lo que yo pues ejemplifiqué, lo que yo redacté. Si no lo hago de la mejor manera con las ideas claras, simple y sencillamente, posteriormente no se va a poder decir de qué trató porque pues está confuso, no puedo identificar las ideas principales, las ideas secundarias, no sé a veces ni de qué se trata la temática, pero puedo hacerlo en su momento, por eso es que hay que revisar una y otra vez y las veces que sean necesario para corregir la falta ortográfica, para corregir si aquel conector está más integrado que este, si aquel conector es mejor que este, y así poco a poco yo me voy dando cuenta de lo que yo en realidad deseo, del mensaje que yo deseo transmitir. Dentro de las propiedades del texto tenemos la adecuación, la coherencia y la cohesión, que son elementos sumamente necesarios, elementos imprescindibles para cada uno de los textos, llámese texto argumentativo, llámese expositivo, llámese una nota, llámese una carta, llámese como sea, siempre deben tener estas propiedades textuales para que posteriormente todos podamos en su momento entender. La adecuación no es nada más que la propiedad por la que sabemos que un texto es adecuado para el lugar, para el momento en que estamos viviendo. O sea, hay que hacerle la adecuación a quién va a ir dirigida, en qué contexto nos vamos a referir o a quiénes son los que van a leer en su momento la redacción que nosotros hagamos. La coherencia es la que permite que un texto sea presentado de una manera ordenada, siguiendo una temática y objetivos concretos. La cohesión es que el texto, leer un texto que tiene que estar pues bien hilado, bien centrado sintácticamente. Una frase te va a llevar a la otra, precisamente con una puntuación adecuada, haciendo que el texto sea fácil de leer y sobre todo que sea fácil de entender, donde el lector o aquellas personas que en su momento tengan acceso al mismo puedan sobremanera desde el primer párrafo deducir o, por ejemplo, centrarse en qué es lo que se trata el texto o tener una idea de qué puede ir encontrando más adelante dentro del mismo. Dentro de esto también tenemos algunas correcciones que asegura que un texto esté preparado para entender, pues, que es su objetivo principal. Procurar analizar que esté correctamente escrito con la comprensión del lector y que tienen, en este caso, requiere de 4 tipos de correcciones: la corrección ortográfica, la corrección morfológica, la corrección sintáctica y la corrección léxico-semántica, que son 4 de las correcciones que, aunque ustedes no lo crean, siempre lo hacemos. De alguna u otra manera siempre lo hacemos. La ortografía, pues que como todos sabemos que es corregir los errores de escritura, error de dedo, como uno dice, las faltas de letras
o de letras, procurar que la correcta escritura de las palabras y corregir pues la puntuación, donde va un punto adecuadamente, donde va un punto seguido, donde va una coma, dónde utilizarla, dónde quitarla, dónde ponerla. La parte morfológica, que corrige todo lo que tiene que ver con los accidentes gramaticales del tiempo y del número y el género, que algunos coinciden y hay que tener concordancia en cuanto a eso. La corrección sintáctica, que corrige la coherencia del texto y asegura que el lector comprenda lo escrito según la intención que tenga el redactor. La corrección léxico-semántica, que procura que las palabras utilizadas en el texto concuerden con el tema, con la intención y el objetivo de la escritura, recordándoles pues que por eso que nosotros podemos encontrar un sinnúmero de texto, pues va a ir dirigido pues a profesionales, por ejemplo, profesionales del área científica, profesionales del área jurídica, a los profesionales del área de educación, incluso hay texto para jóvenes, hay textos para niños, para adultos, y así, dependiendo de este tipo de corrección, de este tipo, en este espacio que nosotros hacemos, el tipo de corrección semántica, donde se van a utilizar las palabras adecuadas al contexto o a quien tenemos que nosotros pues en mente o objetivo, que el mismo llegue de manera más efectiva. La adaptación procura que el texto sea adecuado, pues también, según el medio de comunicación, el objetivo de redactar va a depender del nivel socioeconómico, la edad, la cultura y cultural y dichos públicos seleccionados a quien debe ir seleccionado el texto. Por acá algunos consejos para hacer una buena redacción. Establecer para qué se va a escribir lo que en realidad yo deseo comunicar, definir a quién va a estar dirigido el texto, elegir el tipo de texto que escribirás de acuerdo a las necesidades del mismo, lee y analiza el ejemplo de los tipos de texto que escribirás. 5, organiza las ideas que son necesarias para el desarrollo del contenido. Escribe una primera vez o una primera versión del texto. También tenemos que no debemos escribir como hablamos, hay que adaptar el lenguaje oral al lenguaje de la redacción escrita y hacerlo pues obviamente de la mejor manera, sobre todo dependiendo del contexto o dependiendo a quién nos queremos en su momento referir. Lee tu texto y revísalo las veces que sean necesarios para hacerle las correcciones que sean las veces que sean necesarias. 9, corrige el texto cuidando que sea claro, que haya una relación lógica entre las oraciones, entre los párrafos y que tenga una correcta ortografía y sobre todo una correcta puntuación donde se hagan las pausas adecuadas para que el texto sea se comprenda mejor. Comparte el texto con los destinatarios y comprueba pues que tuvo el efecto deseado e identifica lo que hiciste bien y lo que debes mejorar para la siguiente ocasión. Cada vez que nosotros escribimos un texto o hacemos alguna redacción, nosotros lo hacemos con un objetivo, ¿verdad? Siempre hay que estar pendiente si nosotros alcanzamos ese objetivo o de repente nos faltó y en qué fallamos para alcanzar por completo 100% el objetivo que tenemos en cada uno de los textos en su momento que tengamos que hacerlo. Por acá tenemos lo que son las ideas principales. ¿Cómo identifico yo una idea principal y una idea secundaria dentro de un texto? La idea principal, para darles, pues, es un párrafo donde aparece primero la idea, es la que nos va a indicar de qué voy a encontrarme en la lectura. El escrito que voy a empezar a leer o que he empezado a leer, casi en las primeras líneas está pues identificado de qué es lo que yo voy a encontrar más adelante, cuál es la temática que voy a encontrar dentro de este texto. Por acá hay un ejemplo de idea principal: los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos.
La idea secundaria, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Dentro de estas ideas, dentro de la idea principal, podemos identificar, expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse, porque es la que nos da una idea general de la temática a tratar. Posee autonomía y no va a depender de las ideas secundarias. Articula las oraciones del párrafo. A veces no es explícita y se tiene que deducir. A veces, eso solamente pasa a veces. Generalmente casi siempre están en las primeras líneas. Las ideas secundarias, por el contrario, para poder encontrarlas, pues dentro de un texto basta con diferenciarla de la idea principal. En el momento en que yo identifico, pues la idea principal, las otras ideas que la acompañan y que nos van a ampliar la idea principal siempre van a ser aquellas ideas secundarias. Y dependen pues de las ideas principales. No es como la idea principal que es independiente, pues la idea secundaria sí dependen y van a complementar la información de las ideas principales. Se dice no son autónomas y son prescindibles. ¿Cómo podemos diferenciar las ideas principales de las ideas secundarias? Se diferencian porque las ideas principales son necesarias, ya que en ellas se basa el texto y las secundarias giran en torno a esto. Las ideas no se pueden diferenciar ya que son las mismas, se diferencian porque las ideas secundarias contienen la idea principal dentro del texto. Dentro de esta temática, la correcta sería la A, ya que se diferencian porque las ideas principales son necesarias, ya que en ellas se basa el texto y las secundarias giran en torno a la idea principal. Características principales de lo que debe llevar una idea secundaria. Tiene menor importancia que la idea principal, amplían o ejemplifican o demuestran la idea principal, carecen de autonomía, dependen de la idea principal también y se articula la idea principal del párrafo. Llegamos a los conectores textuales. Ok, los conectores textuales no son más que aquellas palabritas claves que constituyen pues una herramienta imprescindible, una herramienta lingüística que refuerza la cohesión del texto. Le otorga un orden lógico, coherente y empastado dentro de la misma, dentro de los ejemplos que podemos colocarles aquí. Es decir, que esta noche vamos a estar todo el rato de fiesta, por ello las cosas ahora son más difíciles que antes. Todo olía genial, sin embargo, no tenía muy buena pinta. Son aquellas palabritas, ok, estos son enunciados independientes. Son aquellas palabritas que nosotros la utilizamos. Casi siempre son muy utilizadas tanto en el contexto oral como en el escrito, pero en el escrito como que conlleva mayor coordinación de hacerlo con los conectores textuales adecuados para que posteriormente se pueda pues comprender o hacer un análisis o yo puedo referir de qué trata la temática. Por acá podemos ver algunos ejemplos de conectores, algunos ejemplos de conectores. Tenemos los conectores de orden, los temporales, los conectores para ejemplificar, los conectores de detalles, los comparativos, contraste y opinión. Esto por mencionarles algunos no quiere decir que sean los únicos, pues dentro de los conectores de orden tenemos a continuación, antes de examinar, después, en primer lugar, luego, para empezar, para terminar, enseguida. Los temporales podemos señalar al mismo tiempo, después, ahora mismo, simultáneamente,
más tarde, anteriormente, en el mismo, más adelante, poco antes o entre pocos momentos. Para ejemplificar, su palabra lo dice, nos dan una idea de ejemplo para ilustrar, es decir, en otras palabras, siendo más específico, por ejemplo, en concreto, así, por ejemplo, baste como muestra, comenzaré dando un ejemplo sobre entre los conectores de detalles está de manera puntual, me refiero a, en concreto, en el caso de, en particular, exploremos un poco la idea de que para comprender mejor, para ser más específico, será preciso mostrar que de esta manera, de esta forma, similar, parecido, así como, tanto como, mayor que, menor que, igualmente, semejante, de forma semejante. Dentro de los de contraste u opinión tenemos a pesar de que, ahora bien, antes bien, aún más, un gerundio, aunque, con todo, en cambio, en contraste, no obstante, pero, por el contrario, por más que, si bien, sin embargo. Si han podido observar algunas, son palabritas clave, otras tienen palabritas un poquito más complejas, porque son conectores que lo utilizamos, chicos. Siempre hay que utilizar, siempre hacemos uso de lo mismo, ya sea de manera oral o de manera escrita, pero en el momento de la redacción, pues sí se tienen que seleccionar los más adecuados para poder, pues, que el texto tenga mayor coherencia. Voy a ponerles por acá, déjenme salir de aquí y buscarles un videíto de referencia que tengo por aquí, de los conectores textuales. Digo, quiero mirar este video, el final. ¿No suena raro? Pues para eso sirven los conectores de texto. Mira. Los conectores son palabras que relacionan las ideas entre sí, dando sentido al texto. Veamos. Yo les doy 2 fragmentos de una oración para que completen cada uno con la palabra que les parezca. Mañana comeremos pastel de chocolate. Que juguemos al tenis. Yo completaría con después. Mañana comeremos pastel de chocolate, después de que juguemos al tenis. ¿Alguien pensó en otra forma de completar esta oración? Si yo comiera antes de jugar, para mí sería: mañana comeremos pastel de chocolate antes que juguemos al tenis. Claro, si cambio el conector, estoy queriendo decir otra cosa. Exacto. Vamos ahora a anotar una lista de conectores temporales. Yo empiezo. Antes y después. Podemos poner luego, entonces, a partir de. Se me ocurren más. En el comienzo, inmediatamente, finalmente, por último. Otro tipo de conectores son los conectores de oposición. ¿Qué tipo de relación entre los enunciados expresarán? Por el nombre que se oponen. Perfecto, Maiko. Vamos a hacer igual que con los otros conectores. Armaremos una lista con los más comunes. Los conectores de oposición más comunes son: con todo, a pesar de, aún así, pero, sin embargo, no obstante, si bien, por otra parte, por el contrario, en cambio. Ahora de nuevo pensaremos en una oración incompleta para ver si cambia el sentido en función del conector seleccionado. Quiero correr la maratón. Me encuentro cansado. Piensen en los conectores de oposición. Yo pondría: quiero correr la maratón, pero me encuentro cansado. Yo en cambio pondría: quiero correr la maratón a pesar de encontrarme cansada. Por ahora vienen genial. Les presento ahora a los conectores aditivos. ¿Viene de adición? ¿Es como si fuera de sumas, como en matemáticas? Muy bien, Michael. Es exactamente así. Son conectores que expresan suma de ideas. Ahora les propongo que armen el listado de los conectores aditivos. Y, además, también, es más aún,
incluso, hasta, para colmo. También están los conectores que ayudan a darnos cuenta de las distintas partes de un texto. Algunos marcan el comienzo, como por ejemplo, ante todo, para comenzar, primeramente. ¿Y otros marcan el final? Así es, marcan el cierre del discurso. Por ejemplo, en fin, por último, en suma, finalmente, terminando, para resumir. Ah, como mi abuelo le dice a mi abuela cuando habla mucho. En síntesis. Ya me doy cuenta. ¿Qué pasa, Santiago, que estás con esa cara? Es que mi mamá no me entiende. ¿Por qué dices eso? Es que le dejé una nota pidiendo algo y dice que no entendió. Primero lávame la camiseta del equipo de fútbol, ponla a colgar y mañana no jugamos aunque llueva. Escríbele otro mensaje usando los conectores. Veamos. Mamá, lo de la camiseta ya no importa. Aunque no la tenía, jugué genial. Al final, no era tan importante. En síntesis, gracias por tu preocupación. Creo que este sí se entenderá con claridad. En síntesis, fue fácil. Recuerda darnos un like y suscribirte para ver nuevos videos. Ok, como pudieron observar en el vídeo, una palabrita cambia todo el contexto. El añadirle o el quitarle los conectores, el conector adecuado, pues simple y sencillamente le da otro tipo de referencia, le da otra contextualización dentro del mismo. Y por eso es que en su momento, al utilizarlo, pues debemos hacerlo con los conectores que sean necesarios, los conectores adecuados en su momento, para poder irlo realizando. Chicos, pues ya casi tenemos una hora, bueno, casi 48 minutos de haber empezado. Voy aquí a ver, son 11 o menos. Recuerden que las sesiones sincrónicas son de carácter obligatorio. Por acá tenemos 11, yo creo que son hasta menos lo que hay. Ahí está Adina, Casimiro, Deidania, Diana, Dioselina, Eliezer, Elmer, Ismael. Ok, de igual forma, pues faltan estudiantes. Recordándoles pues que la asistencia tiene ponderación. La asistencia hoy, cada una de las sesiones, las 2 sesiones, porque es un 10% de asistencia, pues en el momento en que no las tengan, recuerden que no les va a aparecer el 2.5. La anterior sesión, pues, ahorita somos 11, pero sin contar 2 personas más, somos hasta menos de 10 y el grupo es mayor a ese número, el grupo en total. Así que para que estén pendientes de lo de las sesiones sincrónicas son de carácter obligatorio. Profesora, buenos días. Disculpe. Sí. Sí, lo que pasa es que yo no aparezco en la asistencia pasada porque yo me matriculé después. Entonces, pero bueno, hoy sí estoy acá presente. Sí, yo sé, pues hay algunos que mantienen una situación especial porque se matricularon pues de manera tardía. Pues en ese caso, pues hay ciertas adecuaciones que hay que hacerles, pero yo tengo el listado de aquellos que están matriculados de manera tardía. Yo sé quiénes sí y quiénes no. Entonces, por eso es que les hago el comentario, porque pues hay hay minoría, de verdad que sí, porque el grupo es más que la cantidad que estamos aquí. Salen que son 11, pero sin contarme a mí y 2 miembros administrativos que están del instituto, también son 3, serían hasta menos de 11 del grupo que está, para que estén pues anuentes a que la asistencia, ¿cómo se toma? Se toma así, las 2 sesiones sincrónicas son 2.5, 2.5 y las otras 2 sesiones se toman pues en referencia a la semana asincrónica, porque la semana pasada pues fue asincrónica, el sábado pasado fue asincrónico, pero ustedes debían entregar asignaciones. Con aquellos que están tardíos, pues yo sé quiénes son, les vuelvo a repetir.
Yo sé quienes se matricularon un poquito tarde, pues yo sé que hay que hacer ciertas excepciones, pero yo sé quiénes son. Los demás, pues entonces para que sepan en su momento, porque a veces, profe, pero no me puso esto, no me puso aquello, y pues es imprescindible, y eso está entre las partes cuando se les envía cada uno de los elementos necesarios para lo del técnico, las sesiones asincrónicas y la puntualidad en las sesiones sincrónicas. Seguimos acá, ya iniciamos con la parte de los textos, que es la otra temática. Profesora, antes de Sí, continuar, le iba a comentar, ahí en las indicaciones del documento, de lo que es el entregable del trabajo final, dice que es un mínimo de 15 páginas, pero es 15 incluyendo la presentación, la introducción, algunas conclusiones, recomendaciones. Sí, Francisca, sí, o sea, mínimo de 15 páginas porque ustedes tienen pues que hacer una página de presentación, una introducción del tema, luego desarrollar el contenido. Ustedes deben elegir uno de los 4 contenidos que hemos visto. Hoy vimos 2, hoy veremos 2, ya vimos uno que es lo que es la redacción. Anteriormente, en la semana sincrónica, el sábado anterior que nos vimos, que fue la comunicación y fue la ortografía y puntuación. Hoy era redacción y hoy también vemos los diferentes tipologías textuales. Ustedes eligen cualquiera de esos 4, el que más pues tienen más afinidad con esta temática o con cualquiera de estas temáticas. Ustedes lo eligen para desarrollar pues su revista. Deben pues desarrollarla y deben sustentarla. Pueden hacerlo con la herramienta digital que a ustedes mayor le dominen mejor. Profe, consulta, hay que mandarlo por YouTube. ¿Cómo usted? No sé si lo entendí bien. ¿Cómo fue que dijo que hay que grabarla o Sí, cómo ustedes es tienen que la grabarse forma? sustentando. Tienen que grabar el trabajo, tienen que sustentarlo. Voy a terminar voy a terminar la temática y le muestro un ejemplo, porque tengo ejemplos por ahí, les muestro un ejemplo para que vean cómo es. ¿Me decía, Francisca? Entonces serían como 10 páginas de contenido, incluyendo 5 de lo demás que hay que subir de la presentación, conclusión, recomendación, etcétera. Exacto, o sea, hay que pues ejemplificar, incluso le van a salir más porque va a depender del contenido que usted vaya a desarrollar. Esto es por eso que le puse un mínimo, pero generalmente le puede salir hasta más de esa cantidad. Bueno, voy a terminar de explicar parte de la temática de hoy para que entonces por ahí voy a ver un ejemplo para mostrárselo que tengo de unos chicos por ahí. Ya llegamos a la parte de los textos. Los textos, pues, no es nada más que un conjunto de palabras u oraciones que están pues ordenadas y que son transmiten pues la idea a un emisor. Los textos nos sirven para comunicarnos. Los textos pueden ser orales, pueden ser escritos. Resulta que los textos ya es un compendio general en referencia a una temática en sí. Hay algunas características esenciales dentro de los textos, no sin antes, pues, que los mismos, pues, un conjunto de frases o de palabras, ya sea de manera coherente, ordenada, que permiten ser interpretadas y transmiten la idea de un autor a otro. Dentro de las características de los mismos tenemos una buena redacción, corrección en los escritos, claridad, precisión, orden y concisión, una presentación adecuada, una proporción adecuada, un interés, una originalidad, una actualidad y un estilo propio en cada uno de ellos. Dentro de estos textos, los párrafos que vamos a encontrar dependiendo de la tipología textual que en su momento leamos o de su momento deseamos desarrollar, los párrafos van a servir para estructurar el contenido del mismo texto para mostrar formalmente esa organización. Es una unidad intermedia superior a la de la oración e inferior a la del apartado del texto con valor gráfico y significativo.
redacción. Deben tener identidad gráfica y unidad significativa. También mantienen un argumento que es generalmente esencial. Un argumento es un razonamiento que se emplea pues para demostrar o probar que lo que se dice, lo que se afirma es cierto o no, para convencer al otro de algo que aseveremos o que negamos. Obviamente que al hacer estos tipos de redacción, obviamente hay que hacerlo de manera argumentativa, con veracidad, porque no vamos a ir a hacer una redacción de algo o de un texto, lo vamos a ir a hacer para que el mismo pues diga mentiras de alguna manera, ¿no? No podemos hacerlo con esa finalidad. Siempre hay que hacerlo con buenos argumentos y argumentos básicos. Por aquí pueden observar en esta imagen cómo analizar las propiedades de un texto. Hay que tener una claridad, corrección, adecuación, coherencia, cohesión. Elementos que ya les he ido mencionando en el transcurrir ahorita de la sesión, porque son elementos clave, chicos, son elementos sumamente importantes que de alguna u otra manera nosotros los utilizamos en nuestro diario vivir, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de comunicarnos. Ya sea que lo hagamos de manera oral, ya sea que lo hagamos de manera escrita o a través de chat, siempre hacerlo de la mejor manera para que el mensaje pues pueda llegar de manera eficaz. Porque si no lo hacemos así, pues simple y sencillamente el proceso comunicativo no se cumple. Y no se cumple porque necesariamente debe contener todos estos elementos. La claridad para que sea comprensible, para que el lector, el receptor es capaz de entenderlo sin ambigüedad. O sea, tratar de no utilizar palabras ambiguas que nos den una doble interpretación. En cuanto a la corrección, son en cuanto a las referencias necesarias del idioma, donde se respetan todas las normas que contienen la corrección lingüística del idioma, donde utilizamos las palabritas adecuadas, donde utilizamos los elementos necesarios, donde utilizamos todo aquello que tiene que ver con el orden o la temática de género y de número, utilizarlos adecuadamente. En cuanto a la adecuación, apropiado a la situación comunicativa, está bien construido en función de la situación comunicativa en la que se desarrolla desde el punto de vista del emisor. Obviamente, aquí dentro de la adecuación, ustedes deben o se debe generalmente o se incluyen todos los elementos que van dentro del proceso comunicativo, como emisor, mensaje, receptor, código, canal, contexto, todos esos elementos que son sumamente necesarios, porque en el momento que falla uno de estos elementos de la comunicación, uno de estos elementos, los mismos pueden pues no darse esa parte del contexto de la adecuación, porque si falla uno de estos elementos de la comunicación, simple y sencillamente el proceso comunicativo no se cumple. En cuanto a la coherencia, que conlleva a la organización y selección lógica en función de la unidad temática, donde se debe seleccionar pues la información, la cantidad, hay demasiada información, hay poca información, hay mucha información repetida o hay informaciones que a veces es irrelevante dentro de un contexto. En la calidad, donde las ideas son claras y comprensibles, aparecen formas progresivas pues, y ordenadas de la misma. En la estructuración de la información, de acuerdo al género textual, ya sea dependiendo si es una carta, si es una narración, si es una descripción, si es un texto argumentativo, si es un texto expositivo, si es un texto infantil, también hay que hacerle, pues en ese caso, una estructuración de la información, porque hay que adecuarla pues, a las palabritas que sean necesarias para que tengamos el objetivo o alcancemos el objetivo final de la estructuración de la información. La progresión temática, se articulan las ideas de forma escalonada, de manera que se añade información nueva a la que ya es conocida con anterioridad,
saber que cada una de aquellas donde volvemos a lo que son ideas secundarias van a ser complementos de la idea principal y cada vez que las encontremos simple y sencillamente nos van a dar nueva información de lo que en realidad toda la temática que deseamos abarcar. En la distribución de los párrafos, cada párrafo debe expresar una idea por sí sola, una idea que va a ir complementando obviamente aquellas ideas principales. En cuanto a la cohesión, que es la conexión entre los elementos lingüísticos, que tiene que ver con aquellos recursos anafóricos donde tenemos que ver lo que es la sustitución léxica, que son elipsis, sinónimos, los hiperónimos, los antónimos, que utilicemos la sustitución gramatical, donde utilicemos pronombres determinantes, adverbios, donde hagamos uso de aquello, de todo recurso que nos permita el lenguaje para hacer utilizarlos apropiadamente. Obviamente que esta utilización de estos recursos anafóricos va a depender también del texto que nosotros vamos a redactar en su momento. Chicos, me disculpan por el ruido que escuchan, pues al fondo, pues ya se escapa de mis manos allá mis vecinos, pues que hoy les dio por limpiar el patio tempranito y mil disculpas en cuanto a eso, chicos, ya eso se escapa, pues de mi mano, que es el ruido que pueden escuchar pues así de fondo. Tenemos los tipos de texto. Dentro de estos tipos de texto voy a mencionarles acá pues algunos para que tengamos una idea de lo que consisten los mismos. Los tipos de textos, pues tenemos los narrativos, que son aquellos pues que relatan historias, eventos, cuentos, mitos y hechos concretos, reales o ficticios. Tenemos los textos descriptivos. La finalidad es la de definir algo, pues una persona, un objetivo, una situación, un animal o una descripción de algo o de algún tipo de texto diferente, donde se describe, pues depende del tipo también de descripción que se vaya a realizar, ya sea que si se va a realizar una descripción de un retrato literario, una prosopografía, una epopeya, una topografía, una cronografía. Asimismo hay que, pues por eso va a depender de la finalidad de lo que se desea describir o se desea en su momento hacer la descripción como tal. Dentro de los textos científicos se trata de un texto cuya finalidad es la de mostrar pues avances científicos en investigaciones. Son textos verídicos que están basados pues en una información que se ha estudiado previamente. También tenemos algunos textos expositivos que tienen como objetivo explicar, exponer un tema sin que el autor dé su opinión. Son expositivos porque se va a hacer en referencia a alguna temática y de manera muy objetiva. No tiene nada que ver con lo subjetivo, con la opinión que pueda expresar en su momento el exponente. Los textos argumentativos es un tipo de redacción enfocado para persuadir al lector exponiendo ideas a razones ya sea favorables o en contra en cuanto a una tesis o a una posición en referencia a una temática. Ahorita pues muy en boga lo que es lo del mundial. Obviamente hay expertos que hablan que sí, que aquello se fundamentan en ciertas tesis o algunos ya a favor, pues otros serán en contra, dependiendo pues de la temática que elijan, y esto lo hacen con base porque son de repente sobre todo comentaristas que desean persuadir o que desean exponer su punto de vista, ya sea de manera favorable o no, en cuanto a esto, por mencionarles pues algún tema que está muy ahorita, del hoy por hoy. Los textos administrativos se suele denominar texto jurídico administrativo. Es menos rígido que un texto jurídico con los certificados, como por ejemplo los administrativos, su fin pues y están dentro de la parte administrativa, gubernamental o no, y algunos de estos textos pues ya son algunos también ya están preestablecidos. Los textos periodísticos pretenden informar, pero también tienen la opción
de aportar pues opinión, porque en este caso los periodistas pueden aportar opinión en referencia a la temática que ellos estarán explicando en su momento. Los textos jurídicos utilizados pues en el ámbito judicial contienen términos pues ambiguos, términos técnicos y un lenguaje conservador, dependiendo, por eso le digo, un lenguaje jurídico donde hay ciertas terminologías adecuadas para ciertos contextos. Los textos directivos, un texto directivo tiene como finalidad incitar lo que es al lector a realizar pues una cosa, por lo que se trata de un texto pues instructivo, muy común cuando leemos textos que como para desarrollar alguna receta, o textos que tienen, o cuando se compra algún electrodoméstico, que nos traen un librito de cómo funciona el mismo, qué debo hacer, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, que son estos textos directivos. Los textos publicitarios trata de persuadir a los lectores para lograr que compren algún producto o que contraten un servicio. Muy común incluso aquellos textos, incluso publicitarios, que nosotros accedemos, pues iniciamos nuestro computador y cuando vamos a alguna de estas servidores, pues simple y sencillamente a veces salen diferentes tipos de textos publicitarios, obviamente promocionando productos para contratar algunos servicios. Son muy común hoy por hoy, incluso nada más nosotros al momento de tener un contacto ya no solamente es verlo en la televisión a manera de propaganda, incluso cuando encendemos nuestros televisores en casa, que vamos a buscar algún servidor, pues simple y sencillamente salen estos tipos de textos publicitarios, aquellos que podemos también encontrar en la vía cuando vamos, cuando manejamos, cuando caminamos, cuando vamos a alguna vía, hay algunos textos publicitarios también. Los textos humanísticos, un texto humanístico, pues trata temas sobre las relaciones humanas como la sociología y la fisiología, la filosofía. Los literarios destacan, por ejemplo, un lenguaje pues metafórico que es muy propio de estos textos literarios, lleno de emotividad, de expresividad muy propia del autor. Algunos ejemplos de estos son los cuentos, las poesías, los relatos, los ciertos ensayos también. Los textos digitales son los que pueden encontrarse pues en revistas digitales, en blogs. Es un medio caracterizado por la inmediatez informativa que mantiene y un acceso fácil al mismo. El texto dramático desarrolla una historia mediante diálogos, mediante el teatro, su género como la comedia, la tragedia, el sainete que tiene como base en estos textos dramáticos. El texto lírico, que son textos que poseen un carácter pues sumamente literario también, con ideas cargadas de emotividad y un lenguaje tan rico como un lenguaje cuidado. Mantiene de estos textos, tanto el lírico como el dramático como el literario, se basan, son textos que requieren de mucha contextualización de los textos literarios, la utilización de elementos o de textos o elementos o de recursos estilísticos utilizados, muy propio de estos tipos de este tipo de lenguaje. Vamos a ver pues lo que son los textos narrativos. Un texto narrativo pues es aquel que cuenta una historia, unos eventos reales o ficticios. Puede ser un cuento, una novela, una carta, un mito, una leyenda, entre otros tipos. Dentro de este tipo de textos se mantienen algunos elementos que son necesarios, como los elementos del narrador, personaje, el espacio, el tiempo. Dentro de esto también, por ejemplo, tenemos los personajes que se clasifican en personajes protagonistas, antagonistas, los personajes secundarios. Obviamente que estos textos siempre van a ser una sucesión de eventos o de hechos que recibe pues en su momento el nombre de argumentos, y que él mismo mantiene o se divide en tres partes, como el inicio, el nudo, el desenlace
Obviamente que estas palabritas no van a estar dentro del relato, pero sin embargo siempre se van a utilizar aquellos conectores necesarios que nos van a dar la idea del inicio, nos van a ir desarrollando poco a poco el relato y posteriormente nos van a dar la idea de finalidad o desenlace o de conclusión, como lo queramos llamar. Dentro de los textos narrativos podemos mencionar pues el cuento, que es una narración corta y sencilla, pues con poco personaje. También tenemos dentro de estos textos narrativos la fábula, que es pues similar a un cuento en cuanto a la brevedad y sencillez. La misma también busca transmitir una enseñanza, por lo que suele incluir una moraleja siempre al final, que es algo muy característico en las fábulas. La novela, que es un relato escrito relativamente pues largo. Los chistes son historias muy breves que buscan pues en su momento hacer reír. Las anécdotas, que son narraciones orales de los acontecimientos ocurridos pues en su momento a una persona, normalmente buscan hacer reír a los oyentes o a quienes en su momento las escuchen. La biografía, pues que cuenta la vida de una persona. La crónica, que recoge sucesos históricos ordenados de manera cronológica, pues a través del tiempo. El diario escrito, que está escrito pues en primera persona, recogen las experiencias de cada día y las reflexiones pues de su autor. Las noticias, que son narraciones de carácter periodístico que informan de acontecimientos recientes a través de los medios de comunicación. Los mitos, que proceden de la literatura oral y busca dar una explicación a sucesos naturales mediante intervención de dioses o seres imaginarios en su momento. Esto por mencionarle pues algunos tipos de textos narrativos. Vienen los textos descriptivos. Ok, un texto descriptivo, cuando se hace un texto descriptivo, ya sea de manera oral o de manera escrita, va a depender en realidad de lo que yo deseo resaltar. Cabe señalar que para utilizar este tipo de texto es imprescindible y es muy importante lo que es la observación. Observar, porque observar, no ver. Ok, si yo observo, yo puedo posteriormente decir detalles, yo puedo posteriormente, si yo observo con cautela, no es lo mismo que ver, yo puedo ver, pero no nada más veo, no puedo posteriormente decir detalles de lo mismo, de lo que yo he visto, porque no solamente vi, no observé con detalles. Y en los textos descriptivos es muy importante en este tipo de texto lo que es la observación, porque es la que nos va a permitir posteriormente hacer la descripción, ya sea la descripción, una prosopografía, una etopeya, una topografía, una cronografía, depende del tipo de descripción que yo deseo realizar. Dentro de esta estructura de los textos descriptivos tenemos pues la introducción, que es la presentación del tema, la descripción, que es la precisión, es la descripción ya sea objetiva o subjetiva, que son los dos tipos grandes de descripción que existen, y la conclusión, que es la que va a resumir la parte de la descripción. También existen dentro de este texto descriptivo algunas características: coherencia, cohesión, intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situación que se dé y la intertextualidad que se dé dentro de los mismos. También las fases que son necesarias, como la fase de observar, ordenar y presentar dentro del mismo. Existen algunos elementos para lograr una buena descripción, que es el dominio del lenguaje, el sentido de precisión, la observación eficaz, la selección, la presentación y la claridad que se dé en el mismo. Cabe señalar que los mismos también mantienen los tipos de descripciones: descripción científica o técnica y la descripción literaria. La científica o la técnica es la que se produce cuando el autor va a describir
de manera fiel y exacta aquello a lo que se refiere, o sea, a través de una investigación de cómo fue suceso por suceso, porque fue con veracidad, fue con observación y fue con detalles que se hicieron este tipo de descripción. En cuanto a la descripción literaria, es aquella que se describe incluyendo todo tipo de sentimientos o ideas propias de cada autor. Para esto hay clases de texto descriptivo, la descripción objetiva y subjetiva. Objetiva, el autor adopta una actitud imparcial frente a lo que se va a describir. En cuanto a la descripción subjetiva, el autor refleja lo que se sugiere personalmente. También tenemos dentro de estos algunos tipos de descripción según sea el objeto que se va a describir, ya sea una descripción prosopográfica, que es la descripción externa de una persona, de un objeto, de un animal; la etopeya, que es la descripción interna con detalles, cómo puede ser; el retrato literario, que no es nada más que la unión de lo que es la prosopografía y la etopeya. Todos aquí somos capaces de hacer un retrato literario de nuestra persona, porque todos somos capaces, nosotros nos conocemos de manera interna, de manera externa. De manera externa, todo lo que podemos ver, el color de piel, el color de cola, la tez, el cabello, la estatura. De manera interna, cómo puedo ser amable, cariñoso, tantos adjetivos calificativos que le puedo colocar son muy propios de estos tipos de descripción. Al unirlos, tanto la prosopografía como la etopeya, yo puedo elaborar un retrato literario. La cronografía, que no es nada más que la descripción, pues, que se hace a través del tiempo, a través de los sucesos de año por año, de mes por mes, dependiendo de la cronografía que en su momento se nos solicite realizar. La topografía, que es la descripción de un lugar con detalles. Nosotros podemos hacer una descripción del lugar donde vivimos. No quiere decir que nada más yo puedo hacerlo pues, en una estructura con 4 paredes, ventana, puerta, de entrada, de salida, techo. O sea, hay otro tipo de descripción también, que es una descripción topográfica, cómo es el relieve del lugar, cómo es nuestro alrededor, nuestro alrededor dentro de nuestro lugar donde vivimos, si nos gusta, si no nos gusta, si estamos adaptados a este tipo de topografía, entre tantas cosas que podemos decir dentro de la descripción de un texto topográfico. Por acá tenemos los textos también argumentativos. Dentro de estos textos, pues, argumentativos, sirve para expresar la opinión, posición e ideas de cualquier tema. Su objetivo no es otro que el de dar argumentos. Obviamente que para hacer un texto argumentativo yo debo documentarme primeramente en referencia con una documentación que sea una documentación veraz, una documentación o una argumentación de los textos que yo me voy a basar, que sean afín, que sean pues textos que estén 100% pues que nos tengan muchos años de estudio. Generalmente cuando yo voy a hacer argumentación debo basarme en aquellos textos que no sean con una información que sea más de 5 años atrás. No quiere decir que la información que de repente que tengamos con anterioridad no valga, no quiere decir, sino que acuérdense que un estudio siempre va a ir avanzando, los estudios siempre van a ir avanzando poco a poco, y dentro de un texto argumentativo, pues es muy común basarnos en textos veraces, en textos 100% confiables. Entre las características de estos textos argumentativos, debe estar construido siguiendo un punto de vista pues, objetivo, no incluye opinión personal, o sea, no incluye la parte subjetiva, el uso de la primera persona del singular, la imparcialidad,
debe tener una idea principal y argumentarse a lo largo del texto. También tenemos los textos expositivos, que expresa conceptos, ideas o hechos de forma objetiva absolutamente. Se usa pues para la divulgación principalmente de ideas y de conceptos. Dentro de estos textos expositivos tienen dos tipos, los que son divulgativos y los que son especializados. El tema tratado se muestra de forma con hechos, con conceptos, con ideas o sucesos que sean comprensibles. También la estructura es jerarquizada, clara para el receptor y que el mensaje se entienda adecuadamente. Se basan principalmente en la información. Su fin es dar a conocer de forma objetiva una información o los conocimientos que se tengan de la misma. Bueno, hasta aquí, chicos, la parte que nos compete hoy en la sesión de hoy. Voy a mostrarle lo que son las actividades. Dejo de compartir acá. Las actividades que de igual que tienen hasta la próxima sesión para hacerlo. Sería la actividad 3, esperar que abra, la actividad número 3 y abre la actividad número 4. Cada una también tiene talleres en clase. Profesora, ¿puede compartir la pantalla? Sí, yo les voy a compartir. Lo que estoy es descargándolo porque no lo quiero abrir de allá de Moodle. Ellos están en Moodle también. Ya estoy aquí abriéndolo. Ya va. Déjenme. Y el trabajo final, ya les dije que les voy a mostrar un ejemplo por ahí que tengo. Listo, aquí está el taller número 3, 4, ¿dónde que está? Ventanas, todas las pantallas. Requiere de... Vamos a cerrar acá un poco de ventanas primero. Porque no me aparece. Ok. Voy a cerrar esta ventana. Sería el trabajo en clases. A ver si me permite ahora sí. Conectar. El trabajo en clase número 3, por ejemplo, donde deben leer el texto que está aquí, cuyas ideas están enumeradas. Ustedes pueden ver los numeritos 1, 2, 3, 4, 5. Posteriormente, deben colocar el orden correcto aquí. Aquí le colocan, si por ejemplo en la A, la oración, el numerito 5 con ese que debe iniciar y aquí sucesivamente. Son 5 líneas, 5 deben reacomodar el texto adecuadamente. Deben, en base al mismo texto, deben responder las preguntas: ¿cuál es la idea principal de ese párrafo? ¿Qué pasaría si se eliminaría esa idea? Posteriormente hay un texto donde se debe identificar el tema y las ideas principales en cada uno de los párrafos. La temática es el conductor designado, el tema y las ideas principales. Y posteriormente los criterios de evaluación. Eso en cuanto al taller número 3. Vamos a la actividad. Recuerden que cada sesión tiene trabajo en clase, es este. En la actividad sumativa, chicos, permítanme. Okay. Acá pueden ver la actividad número 3. De igual forma, identificar con color rojo las ideas secundarias en el siguiente párrafo. La inteligencia artificial inicia. Ustedes identifican. Luego que la identifiquen, deben contestar las siguientes preguntas con base pues, al texto anterior. ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? ¿Cuáles son los conectores que se utilizaron?
Por ejemplo, después hay que leer las siguientes ideas, anota al final de cada oración si es principal o si la P si es principal o S si es secundaria en cada uno de los elementos de los enunciados. Posteriormente, pues al párrafo que está aquí hay que darle coherencia. En los paréntesis hay que colocarle van a ir numerados del 1 al 6. Ustedes van a elegir cuál es la mayor coherencia que deben tener el texto y los criterios de evaluación. Ese es en cuanto a las dos asignaciones en referencia a lo que tiene que ver con redacción y ideas principales e ideas secundarias. Ok, de allí, vamos a dejar el taller en clases número 4 y también actividad en clases, el taller en clases, el trabajo en clases. Número 4, hay que leer también el texto. Posteriormente, deben escribir la tesis que presenta porque es un texto argumentativo, deben escribir la tesis, seleccionar 10 ideas que explican o que argumenten la tesis dentro de ese texto y opina sobre la conclusión que presenta el mismo texto y los criterios de evaluación. También, deja de compartir la actividad número 4, trabajo en clase 4, la actividad número 4. Esto, no, esta no es la 3, es la 3. Listo, esta es la 4. Es en referencia a un texto narrativo. Luego hay que identificar la estructura del texto, los elementos de la narración, personajes, acción, tiempo, espacio, narrador. El grito silencioso de la tierra, el autor Lucía Fernández. Ustedes leen todo el texto y posteriormente van a completar este recuadro que está aquí. Inicio, nudo, desenlace, los personajes, las acciones, el tiempo, el espacio y el tipo de narrador. También van a tener que hacer una redacción de un texto descriptivo con base a estas imágenes, que por sí sola hablan. Pues ustedes hacen un texto descriptivo en referencia a estas dos imágenes, que son una complemento de la otra. Eso en referencia a las actividades que deben realizar. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas, chicos? Sí, profe. Dígame, Nedina. Si las clases son asincrónicas, quiere decir que nosotros la próxima semana no la vemos. Esta es nuestra última clase. Exactamente. Profe, entonces, mi pregunta es, al grabarnos sustentando la revista, ¿dónde subimos el video? Porque cuando yo intento enviar 2 documentos dentro de una misma tarea, no me deja, nada más me deja subir un solo documento. Sí, pero entonces usted abre un archivo de Word y en ese archivo de Word pega los 2 links que quede el acceso para poderlo observar. Porque algunos les permite, lo que pasa que están muy pesados, pesan mucho y la plataforma no les va a permitir. Entonces, en ese caso, pega usted los links en un documento de Word, luego lo pasa a PDF y ese es el que sube. Pero que pues cerciora de que el link quede listo para abrir, porque por eso que tiene que quedar en celestito. Darle enter posteriormente que lo pegan, porque él entonces ya ahí yo nada más accedo desde ahí y me redirijo. Me envía allá. Voy a... ¿Alguna otra consulta? Voy a buscar por aquí en Moodle un ejemplo del trabajo final. Voy a tomar por aquí un ejemplo de un trabajo final para mostrárselo, para que tengan una idea de cómo es el trabajo del examen final. Para aquí, vamos a ver aquí. Voy a buscar uno que se escuche bien. Vamos a ver. Voy a mostrarles un vídeo y un trabajo que esté escrito, porque hay algunos que nada más a veces no lo sustentan. O algunos lo hacen, ustedes saben en qué, en Canva, lo hacen en Canva y Canva les permite sustentarlos ahí mismo. Vamos a ver. Buenas tardes, mi nombre es Javier Jiménez. Voy a presentarles mi revista digital español, el texto. Introducción. La palabra es el puente fundamental del pensamiento.
Chicos, ¿lo pueden observar? ¿Me indican, por favor? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, pero solamente se escucha, él no se ve, la persona que está hablando no se ve. No importa que no nos grabemos nosotros, no el texto. Ok, no importa, no hay problema en cuanto a eso. Humano y el vínculo a través del cual transformamos la realidad. En las páginas de esta revista titulada El Texto, nos proponemos a desentrañar los mecanismos secretos que convierten las palabras en herramientas poderosas de comunicación, conocimiento y persuasión. La definición y aproximación conceptual. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido, entramado o ordenación de hilos. Definir el texto es entenderlo como la unidad máxima de expresión humana y un acto con intención, contexto y un significado completo. El texto como unidad lingüística y comunicativa. En la jerarquía de la lengua, el texto ocupa la cúspide. La gramática tradicional se centraba en el análisis de las unidades menores. Como unidad comunicativa, el texto posee las siguientes características fundamentales. Carácter pragmático. El texto es una acción que se realiza con un fin. El carácter semántico. Posee un significado global. El carácter sintáctico. Sus elementos internos están organizados según las reglas del código lingüístico compartidos por el emisor y el receptor. El texto es la obra maestra arquitectónica de la lengua, donde la gramática, el significado y el propósito se unen para construir la comunicación. La evolución del concepto del texto. Históricamente, el concepto de texto estuvo ligado casi exclusivamente a la palabra escrita y al soporte físico del papel, por ejemplo, libros, documentos, cartas, etc. Cualidades de los textos. Para que un conjunto de enunciados sea considerado un texto y cumpla su función de manera eficaz, debe poseer tres propiedades fundamentales que son la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación. La adecuación es la prioridad pragmática por el cual el texto se adapta a la situación comunicativa en la que se emite. Para lograr la adecuación se deben considerar los siguientes factores. El receptor. El texto debe ajustarse al nivel de conocimiento, edad y relación que se tiene con el destinatario. El canal. La modalidad de transmisión puede ser oral, escrita, digital o impresa. En cuanto al registro, es la variedad lingüística elegida, ya sea formal, informal, coloquial, técnica o científica. Coherencia. La coherencia es la propiedad semántica que permite que el texto sea percibido como una unidad con sentido global y no como una sucesión de frases inconexas. La cohesión. Mientras que la coherencia opera en el nivel de significado profundo, la cohesión es una propiedad sintética y gramatical que se manifiesta en la superficie del texto. Tipologías textuales. Debido a la inmensa variedad de texto que producimos los seres humanos, la lingüística ha establecido diferentes sistemas de clasificación o tipologías textuales. Entre ellas tenemos lo que son la clasificación funcional, que es la intención y la escritura interna, y la clasificación sociocultural, que es el ámbito de uso y los canales. La hibridación en la práctica textual es un concepto utilizado en los estudios del lenguaje, la literatura y la comunicación para describir la combinación y la mezcla de diferentes tipos de textos, géneros, discursos, estilos, lenguajes o formas de expresión dentro de una misma producción textual. ¿Qué es? O más que todo, ocurre cuando un texto se integra a características de distintos géneros o discursos. Sus características principales son que pueden ver, mostrarles, salir de acá, mostrarle alguno, voy a buscarle otro, que creo que también tengo por aquí, donde sí salen otros que sí, pues, se muestran sustentando. Déjenme buscarles por aquí. Algunos, voy a mostrarle este. Algunos lo hacen así como lo ven acá, ¿okay? Así como lo ven aquí, pues la comunicación
como puente entre personas, ideas y sociedad, y posteriormente en referencia a esto también lo van sustentando. Elementos de la comunicación, importancia de la comunicación, comunicación verbal, comunicación no verbal, comunicación visual, funciones de la comunicación, comunicación digital, ventajas y desafíos. En referencia a esto, entonces posteriormente en YouTube hacen la sustentación. Recuerde que en la parte, ahorita me van a preguntar, profe, entonces nada más subimos el trabajo, chicos. Entre los criterios se les pide, se les solicita sustentar su trabajo. Sustentar su trabajo. Así que no de repente, pero suben. Después entonces, cuando pregunten por la evaluación, voy a buscar aquí uno donde se presente. Aquí hay Profesora, dígame. ¿cuál es el mínimo y el máximo de la duración del video? 5 minutos. Gracias. Okay. Porque acuérdense tampoco de hacerlo muy pesado porque no se los va a dejar subir en plataforma. Exacto, es como hacer como algo resumido de la revista explicando brevemente, porque si nos ponemos a explicar las 15, entonces por eso le decía si se hacía más largo, no, pesaba mucho y no les va a permitir. Déjenme ver si consigo uno porque otros me lo hicieron. Para ver, a ver, este nada más está la voz, de igual forma, con otra temática. Mi nombre es Martina Saldaña y les voy a presentar mi revista que se llama Frecuencia, donde las palabras se escuchan y los silencios también hablan. Mi tabla de contenidos tiene carta de la directora, de mi persona, la comunicación, el proceso de la comunicación verbal y no verbal, los códigos no verbales en la comunicación, las barreras en la comunicación, un mini test, top 5 consejos para comunicarse mejor, la conclusión y la bibliografía. Bienvenidos a Frecuencia. Hay mensajes que se escuchan, otros se sienten. Vivimos rodeados de palabras, miradas, silencios, gestos, audios de 5 minutos y conversaciones que cambian nuestra vida en segundos. La comunicación está en todas partes, en una canción dedicada, en un ¿cómo estás? Sincero, en una videollamada a medianoche o incluso en aquello que nunca llegamos a decir. Por eso nace Frecuencia, una revista creada para conectar ideas, emociones y voces. Un espacio donde la comunicación no se ve solo como hablar, sino como el arte de transmitir quiénes somos. En esta edición exploraremos cómo nos comunicamos cada día, desde las palabras hasta los códigos no verbales, desde las barreras que nos separan hasta las señales invisibles que nos unen, porque comunicar no es únicamente emitir sonidos, es crear puentes entre personas, pensamientos y sentimientos. Cada página fue diseñada con creatividad, ritmo y personalidad, para que descubras que todos vivimos en distintas frecuencias, pero siempre buscamos conectar con alguien más. Gracias por abrir esta revista y ser parte de esta señal. Con entusiasmo, Martina Saldaña, directora de la revista Frecuencia. Recuerda que la comunicación más hermosa ocurre cuando dos almas logran hablar el mismo idioma, incluso en silencio. La comunicación, el poder de conectar. La comunicación es mucho más que hablar, es la forma en que las personas expresan emociones, ideas y pensamientos, desde una llamada telefónica hasta una simple mirada. Todo transmite mensajes. Gracias a la comunicación podemos crear amistades, resolver problemas y compartir lo que sentimos. Sin comunicación el mundo sería silencio. Y un mini dato curioso es que el cerebro humano procesa expresiones faciales en milisegundos. Veamos el proceso de la comunicación. Para que esto se dé tiene que haber un emisor. ¿Quién es el emisor? La persona que envía un mensaje. El mensaje es lo que se transmite. El canal, el medio por donde viaja. El receptor, quien recibe e interpreta. Retroalimentación es la respuesta. Y el contexto es la situación donde ocurre. ¿Qué te ha parecido este post? La comunicación verbal y no verbal. La verbal es lo que dices. La comunicación verbal utiliza palabras para transmitir mensajes. Ejemplos: conversaciones, llamadas, podcasts, mensajes, discursos.
Las palabras tienen poder. Y la no verbal es lo que expresa sin hablar. Incluye gestos, miradas, sonrisas, tono de voz y la postura corporal. El cuerpo también habla. Los códigos no verbales en la comunicación. Tenemos el código kinésico, que es el uso de gestos, movimientos, expresiones faciales, posturas para comunicarnos. Ejemplo, sonreír, cruzar los brazos, levantar las cejas, mover las manos al hablar. Proxemia. Estudia la distancia y posición entre las personas al comunicarse. Ejemplo, aquí en la imagen lo vemos muy cerca, o sea que eso significa que hay confianza. Factores paralingüísticos son aspectos relacionados con la voz. Incluye el tono, el volumen, la velocidad, pausas y la intensidad. En la imagen vemos la misma chica diciendo en ambas estoy bien. Pero no es lo mismo decir estoy bien con cara feliz a decir estoy bien con una cara achicopalada y triste. Se va a escuchar y se va a transmitir diferente ese estoy bien. Barreras de la comunicación. ¿Por qué no siempre nos entendemos? Porque existen barreras. Una de ellas es la física. Ejemplo, ruido, distancia, mala señal. Ejemplo, hola, no te escucho. En la imagen vemos dos chicos tratando de comunicarse, pero hay una barrera que lo impide y es la física. Hay muchas personas alrededor, quizá están hablando fuerte o hay música alta y esto interfiere para la comunicación. Otra barrera es la psicológica. Estos son obstáculos mentales y emocionales que alteran la emisión o recepción de un mensaje. Pueden ser estrés, enojo, miedo. Cuando alguien está molesto puede interpretar mal un mensaje. Barrera semántica. El emisor puede emplear palabras con determinados significados, pero el receptor puede interpretarlas de manera distinta o no entenderlas. Aquí en la imagen coloqué dos personas que no hablan el mismo idioma. La chica le está diciendo, no entiendo tu idioma. Esa es una barrera para que se comuniquen porque, como pues vemos, ambas hablan diferentes idiomas. La barrera fisiológica son las deficiencias que se encuentran en las personas, ya sea del emisor voz débil, pronunciación defectuosa o del receptor sordera, problemas visuales. En este ejemplo, coloqué dos chicos que van corriendo haciendo ejercicio y el chico le está hablando demasiado rápido. Ella le dice, estás hablando demasiado rápido, no entiendo nada. Mini test, la comunicación. Veamos. Cuando alguien te habla, tú, A, escuchas con atención, B, te distraes a veces, C, interrumpes con frecuencia. En mi caso, elijo la opción A, porque siempre escucho con atención. La 2, si no entiendes algo, A, preguntas, B, supones lo que significa, C, lo ignoras. Voy a elegir la opción A también, porque siempre que no entiendo algo, yo pregunto. En una conversación, A, mantienes contacto visual. B, a veces. C, casi nunca. Elijo también la opción A porque para mí es primordial cada vez que tenemos una conversación mantener siempre ese contacto visual. Resultados, mayoría de A, o sea que soy una excelente comunicadora. Si hubiese sacado mayoría de B, vas por buen camino. Y mayoría C, puedes mejorar tu comunicación. La mejor comunicación ocurre cuando escuchamos para comprender y no solo para responder. Top 5. Consejos para comunicar mejor. 1. Escucha. Si han podido observar, chicos, voy a dejar de compartir. Si han podido observar estilo revista, incluso está la parte creativa, mandó un mensaje como creadora de la revista tiene incluso su nombre, tiene un mini test, tiene su conclusión, también ahí pueden ser, ustedes pueden extender toda su parte creativa. Por eso se les pide que sea una revista, estilo revista, ustedes deben sustentarla. Esta, pues obviamente la compañera pues lo hizo estilo revista, le puso un nombre a la revista, ustedes pueden ver toda la presentación, sustentó su revista.
en referencia a la temática, pues ella utilizó la temática de la comunicación, utilizó todos los elementos que vimos en esa temática, para que, por eso es que les digo que de mínimo 15 páginas, pero generalmente le van a salir más de esa cantidad de páginas. Preguntas hasta el momento, con lo que les acabo de mostrar el trabajo final. Ustedes tienen hasta el próximo sábado para enviar las asignaciones que le hagan falta. Aquellos que no están tan al día, pues sí también pueden, porque Moodle les va a permitir entregar. Lo único que Moodle les va a señalar los días, las horas, los minutos tardíos, o sea que les va a remarcar en rojo el tiempo que no ha estado en la puntualidad del tiempo. Yo sé que hay algunos que están matriculados tarde, obviamente, pero yo sé quiénes son. Están matriculados de manera tardía y que pues se les hace algunas excepciones. También recuerden que hay un tiempo para finalizar pues la entrega del trabajo final y de las actividades que hacen falta. Ya deben estar listas en plataforma las 4 primeras asignaciones, quedan pendientes estas 4, algunos ya la han subido, eso sí, y otros nada más tienen pendiente pues el trabajo final de terminarlo de elaborar para subir. Preguntas, consultas. Buenos días, profesora. Hola, Jocelyn. Hace 3 días me matricularon, como yo no sabía que había iniciado las clases y me matricularon yo sin saber. Y Jocelina, la situación de cada quien, pues yo las conozco, yo sé la situación de cada quien, yo sé también las excepciones que hay que realizarlas a cada quien, ¿sí? Yo le dije a usted que que usted podía ponerse al día, por eso les repito, yo sé de quienes están matriculados de manera tardía y las excepciones que hay que hacerles, ¿sí? sí, profesora, entonces ya las asignaciones lo tengo hecha. Y otra consulta, profesora, en el módulo, estuve leyendo módulo, están asignaciones del módulo. ¿Eso se va a realizar o la que usted subió en Word, archivo de Word, esa se realiza? Son las que están acá en el archivo de Word, las que están en el, pues algunas solamente son prácticas, pero no necesariamente. Las que debe realizar que son para calificación son las que están acá en Moodle. Entiendo, profesora. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profe, cualquier consulta que tenga, ¿le puedo escribir en privado Sí, para claro la que consulta? sí. Okay. Sí, Listo. claro que sí. Se identifica y me indica, pues. Okay. ¿Alguna otra, chicos? Porque ya estamos en el tiempo y sé que deben entrar a la próxima clase. ¿Preguntas? Bueno, si no tienen más consultas, chicos, de antemano, pues 1000 disculpas por los ruidos que han pues, escuchado. Ya les expliqué el por qué. Ya se escapa pues de mi mano. 1000 disculpas por esa parte. Cualquiera consulta, cualquiera duda, pues obviamente lo pueden hacer al privado. Me pueden consultar, se identifican, me dicen de qué pues del técnico, pues, y la consulta que con gusto, pues, a veces a veces si puedo hacerlo, lo hago enseguida y si no, pues tan pronto tengo un espacio, yo les conté. No tienen más consultas, chicos, que tengan un excelente día y un bendecido fin de semana. Cuídense mucho y recuerden, pues, enviar sus asignaciones. Así que hasta pronto, cuídense mucho, nos vemos. Gracias, profesora. Quedamos en la Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Bye.